Buenos días. En este taller se abordarán los diferentes artefactos que se generan en el documento de arquitectura, específicamente los microservicios definidos para el proyecto Victoria. Se exponen otros temas fundamentales tales como arquitectura de software, arquitectura de microservicios y las diferentes vistas de arquitectura que se generan dentro del documento de arquitectura, los diferentes artefactos. Vale destacar y definir diferentes conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la arquitectura de software? La arquitectura de software se refiere a la estructura de un sistema compuesto de elementos con propiedades visibles de forma externa y las relaciones que existen entre ellos. Es un conjunto de patrones que proporciona un marco de referencia necesario para guiar a la construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores de software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación. Es considerado el nivel más alto en el diseño de la arquitectura de un sistema, puesto que establece la estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software. Por ende, ella forma la columna vertebral para construir un sistema de software. Es en gran medida responsable de permitir o no ciertos atributos de calidad del sistema, entre los que se destacan la confiabilidad y el rendimiento del software. Además, es un modelo abstracto, reutilizable, que puede transferirse de un sistema a otro y que representa un medio de comunicación entre participantes del proyecto, permitiendo así la interacción e intercambio entre los desarrolladores de software con el objetivo final de establecer el intercambio de conocimiento y punto de vista entre ellos. Actualmente ha surgido dentro de la arquitectura otro concepto, más bien basado en arquitectura de microservicios. Se definen tres conceptos fundamentales. Según Herrera, refiere que este tipo de arquitectura tiene como idea principal dividir el software en servicios que sean lo más independientes posible entre ellos en diferentes lugares, lo cual lo convierte en un sistema distribuido. Según Fallowell, los microservicios se definen como un estilo arquitectural en el que múltiples servicios funcionan individualmente desplegados de una manera automatizada. Además, se comunican con mecanismos ligeros, generalmente usando recursos API basados en HTTP. Y Newman plantea que los microservicios son servicios autónomos que trabajan juntos. Menciona que los aplicativos monolíticos usan un código fuente, en muchos casos muy extenso, lo cual dificulta hacer nuevos cambios o el corregir errores, o que el corregir errores sea más difícil en contraparte a los microservicios, que es lo que se persigue. Por eso, necesita ser cohesitivo, es decir, agrupar código en la misma razón y separar otros lados código que cumplen diferentes razones. Es por eso que microservicios se enfocan en hacer servicios con base en los límites del negocio. Deben ser lo suficientemente pequeños, porque mientras más reduzca el tamaño, más crecen las ventajas. En la siguiente figura que se muestra, se puede observar una vista general del proyecto. Para el caso de nosotros, es para el proyecto Victoria. La arquitectura general consta de tres capas. La capa de presentación, la capa de microservicios, donde van a estar todos los microservicios definidos, y la capa de datos, que puede ser ya sea una base de datos relacional o una base de datos no relacional en dependencia de los requisitos que se definan. En este taller se puede o se va a abordar
las diferentes vistas, la vista de arquitectura del sistema, la vista de arquitectura de datos, la vista de arquitectura tecnológica y la vista de arquitectura de presentación. Se observa a grandes rasgos la vista de arquitectura del sistema, donde se realiza una solicitud de la información a la app cliente. Ella llama a la API de microservicio, donde tiene como entrada el token de seguridad y da como salida una respuesta JSON, ya sea que internamente para el manejo de las API o para construir las API se use GraphQL, se use FastAPI, entre otros frameworks. Dentro de el paquete de microservicios Victoria se refieren, tiene como entrada la llamada a la API, el token de seguridad, y se definen los diferentes endpoints de obtener ruta del vehículo, obtener el vehículo, obtener la hoja de ruta, entre otros. Todo ello van a validar la información, consultar una consulta SQL a la base de datos y una respuesta JSON. Una consulta a la base de datos, en este caso relacional, porque es para nuestro caso. Sin embargo, si es para otro proyecto, se ejemplificaría si es una base de datos relacional, si es una base de datos no relacional o otro tipo de capa de datos que se vaya a tratar. Otra de las vistas a abordar es la vista de arquitectura de datos, lo más conocido como modelo de entidad-relación, el MER. En el centro de esta arquitectura se halla el almacenamiento de datos, como por ejemplo un archivo o base de datos, al que acceden con frecuencia otros componentes que actualizan, agregan, eliminan o modifican los datos de cierto modo dentro del almacenamiento. Esta arquitectura debe identificar los datos, los requisitos de migración y también proporciona indicadores tales como el nivel de transformación y la limpieza que se requiere para presentar los datos que cumplan con los requisitos y limitaciones de la aplicación destino. En esta capa se debe definir cuál es el nivel de complejidad de los datos y las transformaciones necesarias para apoyar el intercambio de información necesaria entre los microservicios, por ejemplo, el uso de herramientas de ETL durante la migración. Se observa en la figura a amplio rasgo y resumido el modelo de entidad de relación, donde se relacionan diferentes tablas según sus relaciones pertinentes. Vista de la arquitectura tecnológica. Los microservicios pertenecientes al proyecto Victoria utilizan el modelo de arquitectura basado en microservicios y la cultura DevOps para la entrega e integración continua del software, lo que facilita su escalabilidad durante su construcción. Se ha utilizado el estilo arquitectónico basado en capas con bajo acoplamiento. Se tiene una clara separación entre el cliente y el servidor. Y la implementación de los servicios respetan la filosofía RESTful. La arquitectura orientada a microservicios involucra diferentes tecnologías con conocimientos tanto en frontend, maquetación de interfaces como de backend, lógica del negocio, y que se encarga de coordinar las acciones de desarrollo de ambas partes. El frontend es la parte visual, la fachada. La interfaz se encuentra en la parte del cliente, en cambio, el backend es la parte que no vemos, lo que se encuentra en la parte del servidor y procesa la información recibida a través del frontend. De cada uno de estos aspectos se encarga el programador frontend
y el programador backend, pero también existe un tercer tipo del programador, el programador full stack, que es el que maneja ambas programaciones. En frontend y backend, cada una de estas etapas de desarrollo requiere la utilización de diferentes tecnologías. Para nuestro caso específico, se tiene claramente definido a un nivel de cliente el frontend, la tecnología utilizada, siendo React.js la que se va a usar, y mientras que por el lado del servidor o backend se usará Python como lenguaje de programación. En esta categoría, los microservicios van a ser utilizados para la comunicación con el frontend. Para la implementación de microservicios se usará el framework FastAPI, ya que proporciona diferentes características fundamentales. 1. Rápido, muy alto rendimiento a la par Node.js y Jo. Rápido para codificar, aumenta la velocidad para desarrollar funciones entre un 200 y un 300%, menos errores. Reduce aproximadamente el 40% de los errores inducidos por humanos desarrolladores. Fácil. Diseño para que sea fácil de usar y aprender. Menos tiempo leyendo documentos. Entre otras características, robusto, basado en estándar. El ORM SQL Alchemy es un manejador de objetos relacional SQL que brinda a los desarrolladores muchas funcionalidades y flexibilidad en SQL. Proporciona un conjunto de patrones de persistencia de niveles empresarial bien conocidos, diseñado para un acceso a la base de datos eficiente y de alto rendimiento, adaptado a un lenguaje de dominio simple. Una de las formas más utilizadas para potenciar esta funcionalidad de la base de datos con FastAPI es el ORM SQL Alchemist. Como base de datos relacional, FastAPI no requiere del uso de una base de datos SQL relacional. Sin embargo, puedes adaptarlo fácilmente a cualquier base de datos compatible con SQL Alchemist como PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite, SQL Server. También se pueden trabajar con otras bases de datos no relacionales como MongoDB, Redis, entre otras. Como herramienta de modelado de procesos, se usará el Erwin Process Model para los procesos y para el modelado de base de datos el Erwin Data Model. Como IDE, según la tecnología a utilizar, JetBrains, Visual Studio y Eclipse. Se puede observar la vista de arquitectura de presentación. Para nuestro caso, se muestra la interfaz visual de GraphQL, donde se define la consulta y te va devolviendo el JSON. Ese es para nuestro caso. Se muestra para diferentes microservicios. A modo de conclusión, se definieron diferentes conceptos como arquitectura de software y microservicios. Se expusieron las ventajas de los microservicios frente a sistemas monolíticos y se explicaron las diferentes vistas de la arquitectura. Hasta aquí el video.